el voto de Argentina y una gran mayoría, la ONU condenó a Rusia por sus anexiones en Ucrania. Recordemos que son anexiones ilegales de 4 territorios de Ucrania y además todo lo que significa en el marco de esta guerra que viene desde hace meses entre Ucrania y Rusia. ¿Qué significa esto? Además, Argentina, bueno, como lo decíamos, apoyó también, como tantas otras posturas, a Ucrania. Vamos a conversar con Emilio Ordóñez, que es analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario, para que nos explique qué significa esta condena de la ONU a los referendos ilegales rusos. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día para todos. ¿Cómo andan todos por allí? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Bueno, siempre apelamos a vos para que nos expliques qué significa esta decisión que tomó la ONU con la mayoría a favor, pero hubo también algunas abstenciones y hubo países, obviamente entre ellos Rusia, que votaron en contra. Así es, el voto de la Asamblea General, como bien lo decías vos, 143 votos a favor, 35 abstenciones, solo 5 votos en contra, sí. Entre ellos el de propio Rusia, pero también Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, marcan un poco el estado de situación de la opinión internacional en torno a los nuevos desarrollos en el conflicto ruso. Esto es las anexiones de las 4 provincias ucranianas de Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, el famoso Donbass. Las dos últimas forman parte del Donbass, del espacio que ahora está dominado por Rusia y que se anexó hace un par de semanas. La Asamblea General de Naciones Unidas, para que se entienda, es conocida como la voz de la comunidad internacional. Bien. Esto no tiene vinculación legal, no es legalmente vinculante, simplemente sienta posición desde el principio de un país, un voto en torno a situaciones importantes de la realidad internacional. Esto no significa que Rusia por esto se vaya a ver compelido a retrotraer su invasión, a retrotraer su decisión administrativa de anexar estas 4 provincias. Es como marca solamente el punto, marca solamente una opinión internacional, a diferencia de lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad, que fue una primera instancia en la cual se trató esto, en el cual hay de los 15 miembros que existen en el Congreso de Seguridad, el Consejo de Seguridad, digo bien, hay 10 miembros no permanentes y 5 permanentes con derecho a veto. Uno solo que vete esa decisión dentro del Consejo da por tierra con dicha decisión, y es por esto que pasa a la Asamblea General como una forma de presión hacia Rusia con respecto a estas últimas medidas que ha tomado. Así que, repito, no es legalmente vinculante. Bien. Las decisiones del Consejo de Seguridad sí lo son, pero allí los 5 permanentes pueden bloquear decisiones en cualquier momento. Pero es importante, como vos lo decías, para conocer la opinión de los países y cómo está el mundo posicionado con respecto a esta guerra. Está claro que la mayoría apoya a Ucrania y eso se dejó visto, bueno, en estos votos que me contabas recién. O sea que Rusia no tiene que hacer nada a partir de esta decisión, no tiene que inmediatamente retirar, por ejemplo, las fuerzas militares, nada. No tiene la obligación de hacerlo y no se espera que lo haga tampoco. Lo que sí es una señal para Rusia en términos de que una gran mayoría de la comunidad internacional no solo no está de acuerdo con la invasión, sino no está de acuerdo con la anexión. También hay que distinguir algunas sutilezas del asunto. Por ejemplo, entre las 35 anexiones están la de China y la de India. China ha mantenido una posición equidistante en cuanto a la guerra en sí misma. O sea, apoya a Ucrania en términos de el sustento político a la integridad territorial de los países, pero no necesariamente implica que le ha dado la espalda a Rusia. De hecho, no solo no lo ha hecho, sino que Rusia cada vez se recuesta más económicamente en China y hay acuerdos de carácter energético, de petróleo y de gas que están hoy por hoy en curso, y eso no se ha interrumpido en ningún momento. En el caso indio por ahí, es inclusive más gráfico en términos de que India no sancionó a Rusia en términos energéticos, no ha prohibido, por ejemplo, como sí lo ha hecho Estados Unidos, la importación de petróleo ruso. De hecho, lo obtiene a precios de descuento. Y hay investigaciones que marcan que mucho de ese petróleo que llega a la India se redirige a Europa,
de alguna forma haciendo una especie de bypass con respecto a las sanciones que sí tiene Europa con respecto a las cuestiones energéticas rusas, y más allá de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Europa con los gasoductos que hoy no están en funcionamiento, los gasoductos que llevaban energía de Rusia a Europa hoy no están en funcionamiento, con lo cual se entendería este persaltum que se hace entre India y Europa para saltear un poco las sanciones. Digo, está claro que hay una mayoría que no aprueba la conducta rusa en Ucrania, pero también hay sutilezas políticas que hay que tener en cuenta y que marcan de alguna manera que Rusia no está del todo aislado en materia internacional. Claro, solamente lo que se marca es, bueno, 143 votos de 173 países, digo bien, no es poca cosa en términos de gesto político. No, por supuesto, pero yo también me quedé pensando lo mismo que vos decías recién. No hay que dejar de lado esas 35 abstenciones ni esos 5 países que votaron en contra. Porque es un número también importante, más allá de los motivos de cada uno, pero hay países que todavía siguen, estando del lado o en el medio, todavía indecisos. ¿Cómo está la situación de la guerra actualmente? Que viste que uno deja de titular, o los medios dejan de titular el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que es lo que pasó los primeros meses, pero ¿cómo continúa ahora esa situación? Yo creo que estamos en una etapa nueva de la guerra en Rusia, a partir justamente de las anexiones territoriales de estas cuatro provincias. Y en esta nueva etapa las cuestiones, los hechos, los desarrollos en el terreno están marcados por dos cuestiones: el carácter cruento, es decir, va a haber está habiendo muchos ataques a infraestructura crítica por parte de Rusia a Ucrania, sobre todo con misiles, punto número uno. El punto número dos es Ucrania, sin que lo haya reconocido, claro, nivelando el juego a partir de lo que ocurrió con el puente de Kerch, este puente que conectaba justamente la región del Donbass, anexionada por Rusia, con la península de Crimea, que también está anexionada por Rusia desde 2014. Me parece que en esta nueva etapa, que está marcada también por bombardeos a nivel nacional como respuesta a la voladura del puente, parece que ha puesto el conflicto en una nueva escalada. Vos bien decías, Mercedes, que los titulares no estaban dando cuenta de la guerra porque estaba amesetado el conflicto, estuvo muchos meses amesetado en términos del desarrollo de la guerra en el terreno y con pocos puntos para negociar y pocos puntos de acuerdo entre ambas partes. Recordemos, corredores humanitarios, la cuestión de los granos internacionales, la cuestión de los puertos ucranianos para que salgan barcos con grano internacional, algunos intercambios de prisioneros en los cuales tuvo el papel más importante Turquía o en el último caso Arabia Saudita, pero ningún avance en términos diplomáticos para desescalar. Creo que ahora estamos en una escalada de la guerra y el tiempo lo marcan las estaciones del año. En breve vendrá el invierno ruso, el invierno ucraniano, y esto también va a marcar un poco el desarrollo de la guerra en términos de avances y retrocesos territoriales o utilización de maquinaria. Me parece que estamos en una nueva etapa, repito, de una escalada, y también esta votación tiene mucho que ver porque marca una preocupación de la comunidad internacional en torno a esta escalada. Lo que están planteando también, que no lo dijimos en su momento, es que están apoyando los intentos de mediación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, justamente para marcar o para crear un espacio de confianza entre ambos países, espacio que hoy está absolutamente que es invisible, que no se está viendo y que no se está creando tampoco. Me parece que esa sería una buena descripción del estado de situación en este momento. Perfecta tu descripción de la actualidad de esta guerra. Te mando un abrazo, Emilio. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo para vos y para todos ustedes allí en Río Cuarto. Que sigan bien. Vos también.